Ok, buenas noches. No sé, Ceci, ¿te puedes conectar? No te veo. ¿No? Ahí Ahora sí. estás. Hola, Ceci. Hola, Erika. Hola, buenas Hola, noches. Pau. Buenas noches. Bueno, son las 8. Bueno, 8:32. Vamos a esperar 3 minutitos y estamos muy puntuales. 3 minutitos y ya comenzamos, Ceci. Ok. ¿Sí? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Sí? Voy a subir el volumen. Bueno, en lo que son los 2 minutos que nos hacen falta, vamos presentando a la doctora Pau. La doctora Pau el día de hoy nos acompaña y va a ser la coordinadora de esta sesión. Ella es egresada y cursó la carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara y realizó su especialidad de oftalmología en el Centro Médico Nacional de Occidente y hizo también la subespecialidad de órbita, párpados y vías lagrimales, también en el Centro Médico Nacional de Occidente, y actualmente se encuentra en el hospital, la Clínica 45, y laborando también de manera privada, y actualmente nos ayuda en la colaboración de esta sesión. La doctora Cecilia Sandoval Pau nos va a ayudar a presentarla. Aparte de ser una excelente dermatóloga, pues también es compañera de generación de la Facultad de Medicina y compañera de la prepa, ¿verdad, Ceci? Muy conocida, y tenemos la oportunidad del día de hoy de tenerla aquí. A ella le encanta la dermatología, pero Pau no la va a presentar. Entonces, Así buenas es. noches, Pau. Buenas noches, Ceci. Buenas noches. Buenas Pau. noches. Buenas noches a todos, también a los que están aquí presentes. Gracias por la invitación. Bueno, pues yo voy a presentar a la ponente del día de hoy, la doctora Cecilia Sandoval III. Ella es egresada del Instituto Dermatológico de Guadalajara. Actualmente se encuentra laborando en el Hospital General de Zona número 42 de Puerto Vallarta, del IMSS. También es médico titular y profesor del módulo de clínica de dermatología, perteneciente al módulo de clínicas médicas complementarias del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Además, dentro de toda su experiencia laboral, tiene una maestría en gestión directiva de salud por la Universidad de Valle de México. Doctora, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y poder presentarnos este tema, que va a ser lesiones premalignas en párpados y su tratamiento oportuno. Buenas noches. Antes que nada, pues quiero agradecer a la doctora Erika de la Rosa por la invitación y a todas las personas que están presentes el día de hoy. Ustedes son los especialistas, pues, del ojo, y yo les voy a hablar un poquito de lo que los dermatólogos sabemos que es de la piel. Aunque yo doy clases en la Universidad de Guadalajara y les digo siempre a mis alumnos
que en medicina siempre tenemos que aprender a hacer equipo, porque finalmente cuando vemos un paciente se requieren manejos multidisciplinarios en estos pacientes, y cuando vemos lesiones precancerosas y cáncer de piel, esto no es una excepción. Yo les voy a hablar de manera muy breve acerca de las queratosis actínicas, los cuernos cutáneos, y les voy a presentar datos de la epidemiología del cáncer de piel en el hospital donde yo laboro, que es el Hospital General de Zona número 42 del IMSS. Vamos a hablar de las queratosis actínicas. Las queratosis actínicas son las lesiones precancerosas más comunes que nosotros observamos en piel. Y estas lesiones tienen importancia desde el punto de vista médico porque son lesiones que si no las tratamos van a progresar hacia un cáncer de piel que puede ser moderadamente agresivo, que es el carcinoma espinocelular. Sin embargo, esta transformación de la lesión precancerosa al cáncer de piel no es una progresión que se dé de manera rápida. Aproximadamente toma 10 años para que esta lesión precancerosa se convierta en un cáncer de piel. Estas lesiones nosotros generalmente las vamos a ver en personas adultas que por lo general tienen la piel de color claro. Las estadísticas pues varían de país en país. En esta literatura que es brasileña dice que se van a presentar de un 11 a 60% de los individuos caucásicos mayores de 40 años. En las guías de práctica clínica aquí en México dicen que de acuerdo a cifras del IMSS, un 5% de la población geriátrica presenta queratosis actínicas. Sin embargo, estos son datos obtenidos de la consulta de geriatría y no de una consulta de dermatología, porque yo creo que ese porcentaje es mucho más alto. La radiación ultravioleta constituye el principal factor involucrado en la aparición de estas lesiones y de acuerdo a esta literatura representa la tercera causa de consulta dermatológica. Las queratosis actínicas generalmente van a estar localizadas en áreas de piel fotoexpuesta. Entonces es muy común que nosotros observemos estas lesiones en la piel cabelluda, en la cara, en cualquier lugar de la cara, en las orejas, en la V del escote, en el dorso de las manos y los antebrazos. Cuando estas lesiones van iniciando, son muy difíciles de visualizar e incluso para un dermatólogo. Pero algo muy característico desde el punto de vista clínico de estas lesiones es que estas lesiones desarrollan escama en su superficie. Por lo tanto, a veces, aunque no podamos ver la lesión, la podemos palpar. Hace muchos años, cuando yo estudié dermatología, tenía una maestra que decía de los dermatólogos, médico que no ve y toca se equivoca, en el sentido de que los dermatólogos siempre debemos de tocar la piel del paciente, porque es la única manera que nos vamos a dar cuenta de un cambio en la superficie de la piel. Entonces, cuando pensamos que un paciente tiene queratosis actínica, siempre palpamos con los pulpejos de nuestros dedos la piel del paciente, porque las queratosis actínicas van a dar una sensación rasposa al tacto. Es como si tocáramos papel de lija. Aquí podemos ver las fotografías de la paciente donde observamos las queratosis actínicas. Estas tienen una coloración eritematosa y tiene escama en la superficie. Vemos un daño solar muy importante y además de las lesiones precancerosas que tiene la paciente, observamos también lesiones benignas por exposición al sol, que son los léntigos solares que la paciente presenta. Esta es otra paciente que cuando la valoramos en la consulta inicial también presenta queratosis actínicas en toda la cara y nada más de verla pues sabemos que tiene un daño impresionante. Cuando vemos las lesiones precancerosas, muchas veces cuando los pacientes acuden a consulta con el dermatólogo ya hay lesiones de cáncer,
Por ejemplo, esta paciente en la consulta inicial tenía toda la cara con queratosis actínicas, pero 5 lesiones que a nosotros nos parecieron clínicamente cáncer de piel. La lesión que tiene en la nariz del lado derecho, surco-nasogeniano izquierdo, en la región frontal del lado izquierdo, y tenía otras 2 lesiones en la región retroauricular, ¿no? Entonces tomamos biopsias siempre de las lesiones que parecen cáncer y en lo que tenemos el resultado de biopsia empezamos a dar tratamiento a las lesiones precancerosas y al campo de cancerización. Otro paciente que presenta queratosis actínicas. Estas lesiones son muy comunes en la piel cabelluda, sobre todo en las personas que tienen cierto grado de calvicie, ¿no? Entonces ahí vemos las queratosis actínicas que están localizadas en la piel cabelluda, el paciente que también tiene lesiones en toda su cara y tiene una lesión tumoral en la región infraorbitaria del lado izquierdo. En esa lesión hicimos una biopsia de piel y nos la reportaron como un carcinoma espinocelular. Siempre que vemos a un paciente que tiene daño solar y lesiones precancerosas, queratosis actínicas, cuando vemos un tumor, nosotros siempre decimos que el diagnóstico de ese tumor es un carcinoma espinocelular, porque sabemos que esta lesión evoluciona hacia el carcinoma espinocelular. Generalmente, para que el paciente presente estas lesiones precancerosas, tiene que haber algún factor de riesgo y nosotros sabemos que el principal factor de riesgo para que el paciente presente estas lesiones es la exposición a las radiaciones ultravioleta y que la radiación ultravioleta que más va a dañar la piel es la del sol. Pero de repente también tenemos pacientes que tienen exposición a cámaras de bronceado, por ejemplo. Otro factor de riesgo muy importante es el fototipo cutáneo del paciente. La clasificación de la piel que más utilizamos los dermatólogos es la clasificación de Fitzpatrick. Fitzpatrick divide la piel en 6 fototipos y toma en cuenta 2 cosas para esta clasificación. 1, cuál es el color de la piel del paciente y 2, cuál es la respuesta de esta piel a la exposición solar. Entonces, los pacientes que tienen más riesgo de desarrollar estas lesiones son pacientes de piel blanca que siempre van a presentar una quemadura solar tras la exposición. Otros factores de riesgo son que el paciente tenga ojos claros, cabello rubio o rojo. Los 5 factores de riesgo más importantes para desarrollar estas lesiones es la edad, porque estas son lesiones que se presentan únicamente en adultos. El género son mucho más frecuente en hombres. El fototipo cutáneo, ya lo mencionamos, el 1 y 2. Que el paciente tenga una historia previa de cáncer de piel y que tenga una exposición solar por su ocupación. También los pacientes que tienen inmunosupresión, principalmente los pacientes post-transplantados que están recibiendo tratamiento inmunosupresor, presentan frecuentemente las lesiones precancerosas y desarrollan cáncer de piel no melanoma. Y de repente vamos a tener enfermedades genéticas que van a constituir un factor de riesgo para desarrollar estas lesiones. Una de estas enfermedades genéticas es el geroderma pigmentoso. El geroderma pigmentoso es una genodermatosis, una enfermedad genética que da manifestaciones en piel que se hereda con carácter autosómico recesivo. La incidencia de esta enfermedad es de 1 por cada 250,000 recién nacidos vivos y esta es una enfermedad que se asocia con la aparición de múltiples cánceres de piel a edades muy tempranas. Yo soy dermatóloga pediatra y yo creo que en 20 años dedicándome a la dermatología pediátrica solamente he visto este paciente con geroderma pigmentoso. Cuando tomamos la fotografía de este paciente, él tenía 6 años de edad y ahí ustedes pueden observar el fotodaño tan importante que tiene a nivel de la cara.
tiene lesiones benignas por el sol, que son los léntigos solares o las pecas, pero toda su carita llena de lesiones precancerosas, y al momento de tomar esa foto, el paciente tenía 3 carcinomas vasocelulares, 1 en cada mejilla derecha, izquierda y dorso nasal. Estos pacientes, pues ustedes siempre los derivamos con el oftalmólogo porque hacen también muchas alteraciones en el ojo por la exposición a radiación ultravioleta. De hecho, el niño está volteando hacia abajo porque le lastima el flash de la cámara con la que tomamos la foto. El geroderma pigmentoso, entonces, es una enfermedad que nos va a dar alteraciones cutáneas, alteraciones oculares, entre estas fotofobia, queratitis, opacidades corneales, pérdida de pestañas, entropión, ectropión, y en ocasiones se van a acompañar de alteraciones neurológicas, como la pérdida auditiva neurosensorial y la disminución de la capacidad cognitiva. ¿Cómo es que aparecen estas lesiones? Normalmente nosotros sabemos que la radiación ultravioleta va a provocar cambios en las células de la piel. En la epidermis, la célula que predomina son los queratinocitos, y estas células tienen como principal función la producción de una proteína cutánea que es la queratina. Y la queratina junto con los melanocitos nos van a dar la función de protección contra la radiación ultravioleta. Entonces vamos a tener nosotros una proteína que es la P53, que cuando los queratinocitos hayan cambiado su morfología normal por la exposición al sol, esta célula va a producir una apoptosis de los queratinocitos dañados, una muerte celular programada. Sin embargo, la exposición repetida al sol va a provocar mutaciones en la proteína P53, de manera que no va a ser posible producir la apoptosis de las células dañadas por el sol, y esto va a hacer que las células anormales comiencen a proliferar, de manera que van a dar lugar a la lesión precancerosa, que es la queratosis actínica, y si sigue habiendo una exposición solar prolongada, entonces ya esto va a dar lugar al desarrollo de cáncer en la piel. Clínicamente, las queratosis actínicas pueden ser de grado 1 cuando las lesiones son ligeramente sobrelevadas en la piel y apenas visibles, de grado 2 cuando son fácilmente palpables y visibles, y de grado 3 cuando la lesión es gruesa, rugosa e hiperqueratósica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas lesiones? El diagnóstico es clínico, siempre es clínico, se hace explorando al paciente. Entonces, en dermatología decimos que debemos, en la medida de lo posible, examinar la piel en su totalidad. Lo principal para un dermatólogo es tener una luz adecuada, preferentemente que sea luz natural, y nos ayudamos de aditamentos que nos permiten ver la piel con un aumento. Podemos usar lupas o el instrumento que hoy en día usan todos los dermatólogos, que es el dermatoscopio. Cuando tenemos duda si una lesión es una queratosis actínica o ya estamos ante un cáncer de piel, siempre antes de dar tratamiento hacemos la biopsia de piel. Y estos son los cambios que nosotros vemos cuando la lesión es todavía una queratosis actínica. Lo que vamos a ver es un engrosamiento de la capa córnea, que es la hiperqueratosis, la persistencia de núcleos en la capa córnea, que eso se denomina paraqueratosis, y vamos a ver que hay una alteración de las células, los queratinocitos a nivel de la membrana basal, que han perdido su estructura normal, que generalmente van a presentar núcleos más grandes, y a nivel de la dermis vamos a ver un infiltrado inflamatorio que va a ser de linfocitos predominantemente. El tratamiento de las queratosis actínicas. Bueno, una vez que hicimos el diagnóstico de la queratosis actínica, lo principal es explicarle al paciente la importancia de la fotoprotección.
que una vez que un paciente ha sido diagnosticado con una lesión precancerosa, el paciente tiene que realizar medidas de fotoprotección para toda la vida. Si las lesiones son escasas y aisladas, vamos a dar un tratamiento dirigido a la lesión. Y de estos tenemos dos tipos de tratamiento. Los tratamientos que van a destruir la lesión y los tratamientos farmacológicos. Dentro de los tratamientos destructivos tenemos la cirugía convencional, la crioterapia. Aquí destruimos la lesión. El agente de criocirugía que usamos los dermatólogos es el nitrógeno líquido. El nitrógeno lo ponemos a temperaturas muy bajas, menos 196 grados centígrados, y nosotros aplicamos esto sobre la piel para provocar una quemadura por frío de esta lesión. Generalmente este es un procedimiento muy noble porque es muy tolerado incluso sin anestesia y nos permite tratar muchas lesiones en poco tiempo. Sin embargo, yo no lo uso mucho cuando las lesiones están muy cerca del ojo, porque si el paciente se mueve un poquito o podemos lastimar el ojo. Yo cuando las lesiones están muy cerca del ojo jamás hago criocirugía. Yo prefiero hacer curetaje y electrocoagulación cuando las lesiones están cerca del ojo, porque así puedo yo controlar muy bien dónde estoy quemando, y ese procedimiento sí se hace bajo anestesia. El láser de CO2 también es un tratamiento destructivo. Y dentro de los tratamientos farmacológicos, esto es de las guías españolas de tratamiento de queratosis actínicas. Entonces aquí mencionan el uso del diclofenaco al 3% con ácido hialurónico, que no es algo que tengamos disponible en México. Aquí en México generalmente lo que usamos es el 5-fluoracilo y el imiquimod o la terapia fotodinámica. La terapia fotodinámica consiste, primero nosotros vamos a hacer un curetaje, vamos a quitar con una cureta las lesiones más hiperqueratósicas y después vamos a aplicar una sustancia fotosensibilizante sobre la piel del paciente. Esta sustancia la vamos a ocluir por unas 3 horas y después vamos a someter al paciente a una exposición a la luz controlada. Si las lesiones son múltiples y existe campo de cancerización, entonces vamos a dar un tratamiento dirigido al campo. Igual, diclofenaco no está disponible en nuestro país. Aquí damos imiquimod, 5-fluoracilo o la terapia fotodinámica. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden interrumpir. De todos los tratamientos que hay, el que yo más prefiero es el 5-fluoracilo. ¿Por qué? A mí me parece que este medicamento, si el paciente lo aplica como deba de ser, la mayor parte de las lesiones de queratosis actínicas van a desaparecer. Y además de los tratamientos que tenemos disponibles en México, es el más barato. Un tubo de 20 gramos de 5-fluoracilo que me sirve para tratar toda la cara cuesta aproximadamente 1,000 pesos. Yo siempre les digo a los pacientes que aplicar este medicamento es aplicar quimioterapia tópica en la piel. Y generalmente nosotros vamos a aplicar el medicamento en toda la cara, no solo donde vemos las lesiones, sino donde no vemos lesiones, porque este es un medicamento muy selectivo. Va a destruir la piel donde quiera que haya células que pueden transformarse en cáncer. Incluso el 5-fluoracilo podemos utilizarlo para tratar cánceres cutáneos que son muy pequeños. En dermatología decimos que un cáncer pequeño es un cáncer que mide menos de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿cómo se aplica el 5-fluoracilo? Aunque las guías de práctica clínica dicen que el 5-fluoracilo debe aplicarse 2 veces al día por 8 semanas, realmente no lo ponemos así porque
la reacción inflamatoria es tan intensa que si lo aplicáramos así, tendríamos pacientes que abandonan el tratamiento. Normalmente lo indicamos aplicar una vez al día y la aplicación tiene que ser nocturna y lo aplicamos por espacio de un mes. Esta fotografía que ven de la paciente es cómo se ve la piel después de 30 días de aplicar el 5-fluoracilo. ¿Qué es lo que hace este medicamento? Provoca una quemadura química del campo de cancerización de todas las lesiones precancerosas o de los carcinomas de piel pequeños. Y entonces va a ser una reacción inflamatoria importante. La piel se pone roja, se inflama. Hay algunos pacientes que hacen ampollas en la piel, costras, y todo este proceso va a terminar de quitarse aproximadamente 2 meses después de que nosotros suspendimos la aplicación del medicamento. Ahí ustedes pueden ver que en el ojo izquierdo la paciente tiene una irritación del ojo y eso es porque ella se aplicó el medicamento muy cerca del ojo. A esa paciente tuvimos que mandarla con el oftalmólogo porque tuvo una irritación muy importante por el medicamento. Yo siempre les digo, hay que evitar un poquito el área justo alrededor de los ojos, porque si este medicamento cae en los ojos, pues nos va a dar problemas. Y es transitorio, después la piel se recupera y se ve muy bien y lo único que tiene que hacer el paciente mientras aplica este medicamento es evitar la exposición al sol para que no vaya a quedar una mancha residual. Ya si después de tratar con 5-fluoracilo vemos que queda alguna queratosis actínica, entonces ya hacemos un tratamiento dirigido a esa lesión. Generalmente las quitamos con criocirugía o electrofulguración. Esta es otra fotografía para que vean cómo se recupera la piel después de un tratamiento con 5-fluoracilo. Este paciente tenía la lesión, la queratosis actínica en el dorso de su antebrazo, ¿no? Igual aplicó el 5-fluoracilo una vez al día por la noche por 30 días y esa es la reacción inflamatoria que presentó después de 30 días. Cuando vemos al paciente que ya terminó la aplicación del medicamento, generalmente damos un esteroide de baja potencia, como puede ser la hidrocortisona al 1%, que aplique 2 veces al día por 10 días, porque esto nos va a ayudar a quitar el proceso inflamatorio de manera más rápida. Y la fotografía que ven del lado izquierdo ya es cómo se ve la piel un mes después de haber suspendido la aplicación del medicamento. Es el mismo paciente, el acercamiento de las lesiones, ¿no? Podemos ver al término del tratamiento cómo se ve la piel, la reacción inflamatoria y un mes después que la piel se ha recuperado. Si el paciente sigue realizando medidas de fotoprotección, ese eritema residual va a terminar por desaparecer un mes después aproximadamente. En ocasiones, vamos a tratar las lesiones mediante electrofulguración. Ahí es bien difícil que vean la lesión porque era una lesión muy pequeñita, pero lo que hicimos fue anestesiar la zona, después electrofulguramos la lesión y vamos a quitar la lesión utilizando un instrumento que se llama cureta de Fox. La cureta contiene una punta que tiene una hoja de bisturí ovalada, ¿no? Y entonces ya retiramos la lesión. Generalmente no hay mayor sangrado ni nada porque tendemos a ponerles anestesia con adrenalina a los pacientes. Otra de las lesiones precancerosas que nosotros vemos es el cuerno cutáneo. El cuerno cutáneo a veces se clasifica como una queratosis actínica y el cuerno cutáneo no es otra cosa más que un acúmulo, una zona de hiperkeratosis importante que vamos a ver en la piel, que se denomina así porque decimos que se asemejan como un cuerno.
los cuernos cutáneos no tienen mayor importancia. El cuerno cutáneo lo podemos anestesiar al paciente y quitarlo con los dedos. La importancia es que nosotros sabemos que siempre debajo de un cuerno cutáneo hay una lesión y que esta lesión puede ser benigna o que puede ser premaligna, una queratosis actínica, o puede ser maligna, puede haber un cáncer de piel. Por ejemplo, en esta publicación que ellos hacen de cuernos cutáneos, ellos observaron que en 38% de los cuernos cutáneos en su base presentaban una lesión maligna y que la lesión maligna más comúnmente asociada con el cuerno cutáneo era el carcinoma espinocelular en un 10.8%. Aquí vemos un paciente que nosotros vimos en consulta, es una lesión en su antebrazo, es un cuerno cutáneo, lo que nosotros hacemos es quitar ese cuerno y entonces podemos observar la lesión que hay en la base y ahí hicimos una biopsia de esa lesión que nos reportaron como carcinoma vasocelular. Entonces, en las personas mayores de 70 años, la probabilidad de tener una lesión maligna en la base de un cuerno cutáneo es mucho mayor que en las personas jóvenes, pero siempre está indicado que cuando vemos esta lesión, quitar la lesión, eso no lo mandamos a biopsia porque el patólogo nos va a decir que es pura capa córnea. Lo que tenemos que mandar a estudio histopatológico es la base de la lesión. Aquí podemos observar una fotografía clínica donde vemos un cuerno cutáneo. Bueno, son dos lesiones, una que está en el canto interno del ojo, la otra infraorbitaria. La pequeñita es un carcinoma vasocelular que hicimos el diagnóstico con biopsia y ahí quitamos el cuerno cutáneo. Esto es lo que quedaba en la base, eso es un carcinoma espinocelular. Es un diagnóstico que se hizo histopatológicamente. Y ya nada más para terminar, les voy a hablar un poquito de la epidemiología del cáncer en mi hospital. Esto fue un estudio que hicimos hace ya algunos años, en el 2015, para conocer de mis pacientes que yo vi en el transcurso de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, en el Hospital General de Zona número 42, vimos 42 pacientes con cáncer de piel, 42 pacientes que presentaron 56 lesiones, porque de repente hubo algún paciente que presentaba más de una lesión. ¿Qué fue lo que nosotros observamos? Que el cáncer de piel es mucho más frecuente en el género femenino que en el masculino. 67% de nuestros pacientes eran mujeres, 33% eran varones. Y esto es igual que lo que se reporta en la literatura. El cáncer de piel es más frecuente en mujeres. Ese año, en mi hospital, vimos puras personas adultas con cáncer de piel. Nuestro paciente más joven tenía 43 años y vimos que la mayor incidencia de cáncer de piel la observamos en los pacientes entre los 70 y 79 años de edad. En cuanto a qué cáncer de piel observamos, el carcinoma de piel más común, ya sabemos, es el carcinoma vasocelular. Nosotros lo observamos en 47 muestras, en un 82%. En segundo lugar, el carcinoma espinocelular, en 8 muestras. Vimos un solo paciente con melanoma y un paciente con carcinoma pilomatrical. Ya sabemos que el melanoma es el cáncer de piel el menos común, pero el más agresivo. Y lo que yo he observado en mi hospital, o sea, ¿por qué solo vi un melanoma en un año? Porque la mayoría de los melanomas que llegan a mi hospital llegan cuando ya traen metástasis, entonces el paciente ya trae problemas pulmonares, de hígado o de sistema nervioso y generalmente son hospitalizados en el servicio de medicina interna y los dermatólogos no los vemos. Ese año, el único paciente que falleció a causa del cáncer de piel fue el paciente que presentó el carcinoma pilomatrical, que es un carcinoma derivado del cabello que hizo metástasis al sistema nervioso
y el paciente falleció a causa de ese cáncer. Yo creo que es el único carcinoma pilomatrical que yo he visto. ¿Qué fue lo que observamos de nuestros pacientes? La mayoría de las lesiones están en áreas fotoexpuestas. 90% de nuestros pacientes con cáncer de piel presentaban el cáncer en la cabeza, piel cabelluda o cara. 5% lo presentaron en el tronco, 3% en extremidades superiores y solamente el paciente del melanoma presentó el melanoma acral lentiginoso que le afectaba el primer dedo de algún pie. Del cáncer de piel más común que vimos, que fue el vasocelular, la topografía más común es la que se reporta en la literatura, la nariz, y ahí les puse de las lesiones que nosotros vimos en la región periocular y párpados, solamente un 11% de los carcinomas vasocelulares. Y para un dermatólogo no representa mayor problema diagnosticar un carcinoma vasocelular, es el cáncer de piel que estamos más habituados a ver y generalmente es muy fácil que hagamos el diagnóstico clínico. Estas lesiones pueden tener el color que ustedes quieran, a veces se ven eritematosas, a veces se ven oscuras, a veces se ven de color violáceo, pero algo que es muy característico de estas lesiones es que tienen un borde color perla. Y las lesiones de cáncer no dan comezón, no duelen, pero algo que es muy característico es que la mayor parte de las veces sangran. ¿Por qué? Porque los cánceres de piel son lesiones que están muy vascularizadas y sin que haya un traumatismo importante, son lesiones que sangran. A mí esta fotografía me gusta mucho porque este paciente tiene 2 lesiones pigmentadas, una que es benigna, un nevo melanocítico, y la otra que es un cáncer de piel. Y ahí podemos ver las diferencias, ¿no? Si dividimos las lesiones ambas por la mitad, la lesión benigna son 2 mitades iguales y la lesión maligna tenemos 2 mitades asimétricas, ¿no? Los bordes de la lesión benigna son bien limitados y los bordes son irregulares en el cáncer. La lesión benigna tiene un solo color y la lesión maligna tiene muchas tonalidades. Y decimos que en cuanto al diámetro, las lesiones benignas debemos de pensar si miden menos de 6 milímetros y debemos de pensar en cáncer si la lesión mide más de 6 milímetros. Este es otro carcinoma vasocelular localizado cerca del ojo, ¿no? Otro carcinoma vasocelular. Cuando observamos cáncer, generalmente el tratamiento de elección pues debe ser cirugía, cirugía o cirugía, si estamos en posibilidad de realizar estos procedimientos. Y estas fotografías que yo les muestro son del trabajo que hace un dermatólogo operando cáncer de piel, ¿no? Las personas de mi especialidad que se dedican a hacer eso son cirujanos dermatólogos o cirujanos dermatooncólogos. La doctora que operó a estos pacientes es la doctora Betty Huerta, que está en Guadalajara, ¿no? Vemos la paciente, la lesión grande es el carcinoma vasocelular, las otras lesiones pequeñas son queratosis seborreicas, que son lesiones benignas, ¿no? Este es otro cáncer localizado en el párpado inferior, que se trató con cirugía, un colgajo de rotación, ¿no? Con un resultado cosmético bastante bueno, y otro paciente con un carcinoma vasocelular que se trata con un colgajo de rotación en H o DM. Y a veces vemos este tipo de pacientes. Por ejemplo, este paciente yo lo vi en la consulta, le hicimos una biopsia, esto fue un carcinoma vasocelular pigmentado y pues este paciente lo mandamos a centro médico a oculoplástica, ¿no? Pero de repente, o sea, se necesita un tratamiento multidisciplinario para tratar estos pacientes. Yo la verdad no he vuelto a ver al paciente, no sé qué tipo de tratamiento le puedan ofrecer, si sea quirúrgico, pero a veces cuando la cirugía no es posible, pues tenemos que darle otras opciones de tratamiento al paciente. Regresándonos un poquito a mis pacientes que yo vi en mi hospital,
si recordamos, vimos 8 muestras de pacientes con carcinoma espinocelular. De estas, 4 se encontraban localizadas en la cara, 2 en el tronco, 1 en extremidades superiores y 1 en el cuello. El carcinoma espinocelular muchas veces tiene un factor predisponente y en estos pacientes encontramos que solamente en 4 pacientes había un factor predisponente. En 2 de los pacientes tenían queratosis actínicas, que como ya vimos son lesiones que pueden predisponer a este cáncer. Un paciente tenía cuerno cutáneo y otro paciente presentaba quemaduras. Generalmente el carcinoma espinocelular es un cáncer que vamos a observar frecuentemente en una piel que esté lastimada por la causa que sea. Si un paciente tuvo una quemadura, si un paciente tuvo una úlcera en la piel o si tiene una dermatosis previa, una enfermedad micótica de larga evolución como una cromoblastomicosis, ahí puede crecer este tipo de cáncer. Y esa es una fotografía clínica de un paciente que, pues, el factor de riesgo grandísimo que tenía para desarrollar todas las lesiones precancerosas y los cánceres, múltiples cánceres de piel que tenía, era exposición solar. Ese era un paciente alcohólico que vive en Puerto Vallarta y entonces tomaba y se quedaba dormido en la playa, ¿no? Exponiéndose permanentemente. Este paciente pues también, o sea, los dermatólogos, yo lo vi, le tomé biopsias de todas las lesiones y lo derivé a centro médico, a oculoplástica. Desconozco el tratamiento que se le dio, ¿no? Y a veces vemos pues lesiones más tempranamente en las que es más fácil el tratamiento quirúrgico. Este paciente tenía un carcinoma espinocelular verrugoso. Los melanomas, casi siempre los melanomas más frecuentemente en dermatología no los vemos en la cara. El melanoma más frecuente en México es el acral lentiginoso, el melanoma que se presenta en las regiones sacrales de los dedos de manos y pies. Y de repente, yo creo en 14 años viviendo en Puerto Vallarta, yo solamente he visto un paciente con melanoma en la cara. A veces cuando me piden alguna interconsulta para ir a valorar pacientes que ya tienen metástasis de melanoma y que los internistas me dicen, ¿dónde está el primario? ¿Dónde empezó el melanoma? Yo los he revisado y no he encontrado ninguna lesión en piel que me parezca que pueda ser melanoma. Entonces siempre les digo, pidan la interconsulta a oftalmología porque 9 o 10% de los melanomas no van a ser primarios de piel, pueden comenzar en el ojo, ¿no? Y este es un caso clínico que está publicado de un melanoma en el ojo, ¿no? Era una femenina de 5 años y 10 meses de edad que presentaba una masa elevada de color café en el cuadrante temporal inferior del iris del ojo derecho y lo único que tenía pues era una leve disminución de la agudeza visual del ojo afectado, ¿no? Pero la mamá la llevó a consulta. El oftalmólogo le dijo, vamos a mantener esa lesión en observación y 6 meses después, pues la lesión había crecido considerablemente, ¿no? Deciden hacer un estudio histopatológico de la lesión y lo diagnostican como melanoma uveal. En ese artículo mencionan que este melanoma es raro en menores de 20 años de edad y que ellos pensaban que la lesión pigmentada congénita del iris que presentaba esta paciente pudo haber actuado como un factor predisponente para el desarrollo de melanoma. Entonces, las lesiones precancerosas y el cáncer de piel a veces significan un reto terapéutico muy importante. Yo digo que lo que tenemos que hacer o donde tenemos que poner la mayor parte de nuestros esfuerzos es en hacer campañas de fotoprotección, en educar a la gente acerca de la importancia que tiene protegernos del sol para evitar el desarrollo de estas lesiones. En Puerto Vallarta hicimos la primer campaña de fotoprotección hace aproximadamente 5 años y después dejamos de hacerlas por toda la cuestión de la pandemia, ¿no? Y creo que hay mucho desconocimiento
incluso entre profesionales de la salud, acerca de cómo debe hacerse la protección. Nosotros sabemos que en la estación de verano el sol llega más verticalmente y la cantidad de radiación es mayor, principalmente entre las 11 y las 16 horas. Siempre vamos a recomendar al paciente que use una protección física contra el sol, y la protección física contra el sol se la van a dar un sombrero de ala ancha, una sombrilla y la ropa. Siempre donde la ropa nos cubre, vamos a tener protección solar. La tela que sirve más para protegernos del sol es el algodón, y el color de la ropa tiene que ser oscuro. El negro es el color que más nos protege. En la playa, nosotros que vivimos en la playa, la luz reflejada por la arena aumenta la radiación solar hasta en un 25%, y aún dentro del agua la energía de las radiaciones llega hasta un 50%, de manera que el agua no es una protección real. Un día nublado no protege contra las radiaciones ultravioleta. Las nubes nunca impiden el paso de las radiaciones solares. Las sombrillas de playa protegen parcialmente, ya que sigue llegando una luz difusa reflejada que se calcula en el 50% de la energía directa. Incluso los vestidos y sombreros tienen alguna permeabilidad a la luz, sobre todo si son tejidos claros y poco opacos. La ropa oscura sería el ideal, ya que no permite el paso de la radiación solar. A 2.000 metros de altitud, el sol tiene hasta un 33% mayor actividad que a nivel del mar. Entonces, ¿cómo podemos evitar lesiones precancerosas y cáncer de piel? Evitando la exposición solar. Esta fotografía es de una paciente mía. Ella no tuvo ni ha tenido lesiones precancerosas ni cáncer de piel, pero tiene una enfermedad de la piel que se llama erupción lumínica polimorfa, que aparecen lesiones de tipo acné por exposición solar. Ella trabaja en una empresa donde usan un uniforme, pero es costurera, ¿no? Su uniforme es manga corta y ella se hace las mangas para protegerse del sol. Es muy buena paciente, ¿no? Entonces la ropa siempre nos protege, los sombreros o las sombrillas es la protección física, y debemos aplicar la protección química. La protección química nos las va a dar un protector solar, y el protector solar siempre debemos procurar que tenga un factor de protección solar de 30 o más, y por lo menos las guías de práctica clínica dicen que debe aplicarse cada 3 horas. Nosotros decimos por lo menos cada 4 horas, pero si usted va a ir a la playa, va a estar en la alberca, al aire libre, donde le dé el sol de forma directa, entonces tiene que aplicarse cada 2 horas. Este fue otro paciente mío que sí tuvo cáncer de piel y lesiones precancerosas, y yo le dije que tenía que cuidarse del sol, y creo que la siguiente consulta el paciente llegó así y dice: doctora, me han detenido los de tránsito ya 2 ocasiones porque me ven manejando así. Y yo les digo que me cuido del sol. No, yo les digo a los pacientes que no hay que ser tan exagerados, que el sol es necesario. Tenemos que tomar como 30 minutos de sol todos los días, porque el sol sirve para sintetizar vitamina D y evitar la depresión. Entonces sí tenemos que tomar el sol, pero todo con medida para evitar este tipo de lesiones. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Pau, creo que hay unas preguntas en el chat. Así es. Doctora, hicieron varias preguntas. Voy a empezar con la primera. Mencionaban que en la queratosis actínica, en el párpado, ¿usted qué tratamiento hacía? En el párpado, el tratamiento que hago es la electrofulguración y el curetaje de la lesión. ¿Independientemente de la cantidad de las lesiones? Independientemente de la cantidad de las lesiones. Okay. También preguntaban qué tan frecuente es el melanoma amelánico en párpados.
Yo nunca he visto un melanoma en párpados. En 14 años he visto un melanoma en la cara. Entonces, yo pienso que es poco frecuente. Es poco frecuente la cantidad de melanomas que yo veo, porque yo veo aproximadamente 1 o 2 pacientes al año con melanoma. Y generalmente la topografía característica del melanoma que yo veo son lesiones que aparecen en la planta del pie, en el primer dedo del pie o en el primer dedo de las manos. Nosotros tenemos un ABCDF de probabilidad de presentar melanoma. El A se refiere a la edad, age, que el melanoma es más frecuente en personas adultas. El B se refiere al tamaño de la banda. Esto decimos porque el melanoma es muy frecuente que sea subunguial, que lo veamos como una banda hiperpigmentada por debajo de las uñas. Entonces, el B se refiere a que si nosotros vemos una mancha de color café debajo de las uñas, esta mancha no debe de medir a lo ancho más de 3 milímetros, porque si mide más de 3 milímetros tenemos que pensar que es melanoma. El C se refiere al color, que generalmente las lesiones de melanoma van a tener muchas tonalidades de color café o se van a ver negruzcas. El E se refiere a la extensión, porque les digo que el melanoma más frecuente es el que se presenta en los dedos. Entonces, si nosotros empezamos a ver pigmentación café en los pliegues proximales o laterales de las uñas, podemos pensar que el paciente tiene melanoma y que ya hay una extensión radial de ese melanoma. Pero observarlo en la cara es muy poco frecuente. No sé, ustedes, yo creo que tampoco lo han de ver muy frecuentemente porque las estadísticas dicen que solamente 10% de los melanomas inician en el ojo. Yo cuando veo lesiones pigmentadas en los ojos, lo que hago es mandar al paciente con el oftalmólogo para la revisión de esas lesiones pigmentadas. Doctora de la Rosa iba a decir algo, pero su micrófono. Sí, ya me di cuenta. Nosotros tuvimos un caso de melanoma amelánico en párpados, pero de hecho se publicó el caso, pero sí revisando la literatura es el 1% y no hay casos publicados y realmente nunca pensamos que fuera ese el diagnóstico. El diagnóstico fue como por exclusión y realmente cuando vemos las fotos clínicas parece de todo menos un melanoma y menos melanoma melánico. Entonces el diagnóstico fue histopatológico y fue un caso que se presentó, ¿no? Ese paciente parecía como si fuera un hemangioma, como que fuera una lesión vascular y parecía una lesión benigna, nunca parecía algo tan agresivo y el patólogo, después de haber hecho estudios de inmunohistoquímica, llegó al diagnóstico de melanoma amelánico y pues llegando, o sea, revisando la literatura, está reportado como menos del 1% melanoma en párpado y mucho menos el amelánico, ¿no? Y se hicieron los estudios de inmunohistoquímica para ver realmente pues que no tenía pigmento. Pero sí es muy raro, o sea, es muy raro que se presente melanoma en párpado, porque en centro médico tuvimos un melanoma en párpado, también pues fue agresivo, estuvimos resecando una porción, otra porción, hasta que se resecó una buena porción del párpado y pudimos pues controlar al paciente, ¿no? Pero si ese melanoma melánico afortunadamente no es tan común la presentación, pero sí hubo un caso. También otra de las preguntas de los participantes fue, ¿qué efectividad tiene el protector solar en las zonas expuestas? Y lo del factor solar ya lo había comentado, que de preferencia 30 o más, ¿no?
El factor de protección solar, sí, tiene que ser arriba de 30, abajo no funciona, arriba de 30, y en nuestro país los protectores solares que tienen factor de protección más alto dicen 50 más. Hace unos años se vendían protectores solares con factor de protección solar 100, pero en el papel no protegen más uno de 50 que uno de 30, menos uno de 100, y sí aumentaba mucho el costo del protector solar. Por eso los que regulan la ley en México decidieron que en este país no se van a vender protectores solares con un factor mayor de 50 para no aumentar más los costos del protector solar. ¿Y, y cuánto es lo que disminuye? No tengo las cifras o sea, para pasártelas en este momento, pero te voy a dar un ejemplo. Australia, que es el país del mundo donde más cáncer de piel hay, hace muchos años, como en 1972, hizo la primer campaña de fotoprotección en su país. Es una campaña que se llama Slip, Slap, Slop. Y ellos empezaron, porque en Australia, en la década de los 70, el cáncer de piel era un problema de salud pública muy grande. Entonces ellos dijeron, estamos poniendo mucho dinero como gobierno para tratar el cáncer de piel, ¿cómo podemos disminuir los costos? Y ellos dijeron, haciendo campañas de fotoprotección. Y ellos han hecho estudios en los que se dividen recién nacidos. A estos recién nacidos les vamos a dar a su mamá educación acerca de la fotoprotección, cómo debe cuidarse al niño para que no le dé el sol, etcétera. Y a estos recién nacidos vamos a dejar que las mamás hagan lo que cada mamá quiera. Y esos estudios están publicados y se observó esos niños hasta la edad adulta y se comparó la incidencia de cáncer de piel entre los dos grupos, y la incidencia era mucho más baja en las personas en las que se había educado acerca de fotoprotección que en aquellas personas que no se educó acerca de fotoprotección. Entonces, la fotoprotección sí puede disminuir mucho. En México, pues no tenemos estadísticas de eso porque generalmente no hacemos esos estudios. Pero sí están los estudios que se hacen en Australia que están publicados. En México tenemos aproximadamente unos 10 años haciendo campañas de fotoprotección. Esto se inició como en el 2010, que se hizo la primera campaña, y esas campañas eran financiadas por los laboratorios que venden los protectores solares, y se escogió, la primera campaña se hizo exclusivamente en la Ciudad de México, y después la campaña se extendió de hacerla en la Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara, ciudades grandes, y con el paso de los años se empezaron a agregar otras ciudades en otros estados, pero ni se hace en todos los estados de la República. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en Puerto Vallarta es algo muy local y es algo que hacemos con la ayuda de las autoridades de la Universidad de Guadalajara antes que con ayuda de las autoridades del ayuntamiento. Pero creo que Puerto Vallarta sí se ha levantado un poquito la importancia de fotoprotección porque somos la única ciudad en México que tiene semáforos para medir el índice de radiación ultravioleta. Esos semáforos están colocados en el malecón de Puerto Vallarta, y ahí son como unos semáforos que es verde, amarillo, rojo, y de acuerdo al índice de radiación ultravioleta es la protección que tú debes de tener contra el sol. Y en Puerto Vallarta sí se han hecho estudios para conocer cuál es el índice de radiación ultravioleta en las diferentes colonias de Puerto Vallarta, y ya sabemos que en la época de verano tenemos los índices de radiación ultravioleta arriba de 11 o 12, que casi es como decir, no salgas de tu casa, pero si vas a salir de tu casa tienes que llevar sombrero, sombrilla, manga larga, ponerte protector solar. Si todos ustedes tienen un teléfono celular,
en el teléfono celular hay aplicaciones de clima donde ustedes pueden revisar el índice de radiación ultravioleta de la ciudad donde están y de acuerdo a ese índice, pues les aparece una tablita de cómo deben cuidarse del sol. Lo que nosotros hacemos es con los estudiantes de medicina, vamos a por ejemplo, a los kinderes o primarias y los estudiantes de medicina dan pláticas a los niños acerca de cómo deben de cuidarse del sol y después ponemos un muñeco y decimos, el muñeco va a salir a caminar al malecón, ¿cómo lo vas a vestir o qué le vas a poner? ¿No? Y ahí tenemos sombreros, gafas y todo, ¿no? Y son como dinámicas para enseñar a los niños que deben cuidarse del sol. A veces nos cuesta mucho trabajo porque el cáncer de piel sí es algo que vemos muy frecuentemente, las lesiones precancerosas, y yo he tenido pacientes con cáncer de piel que les hacemos una cirugía y les quitamos el cáncer y dice, doctora, ¿qué sigue? Y yo digo, sigue cuidarse del sol toda la vida. Y dice el paciente, pues eso no va a ser posible porque yo me dedico a la vela. Y yo le dije, pues haga la vela a la hora que no hay sol, muy temprano por la mañana o ya muy tarde. Y él dice, usted no tiene idea de lo que es hacer vela, porque hacer vela es a la hora del sol. Le dije, entonces deje de hacer vela. Y dice él, no, esa actividad no la voy a dejar nunca. Y yo le dije, pues aquí nos veremos. Cuando le salga alguna lesión en la piel, venga, porque si no cambia los hábitos de exposición, va a volver a pasar. Hay estadísticas que las personas que han tenido un cáncer de piel tienen más propensión a desarrollar un segundo, tercero o cuarto cáncer de piel a que me dé cáncer a mí que nunca me ha dado. Entonces, y eso está escrito, pero procuramos convencer. Yo ahí en el consultorio tengo folletos de fotoprotección, se los regalo, si les puedo dar muestras de protector solar. De repente yo les digo a los alumnos, una persona a la vez, convenzan a una persona de usar protector solar y empezar a cuidarse. No quiere decir que tengamos que dejar de hacer las actividades que nos gusta hacer. A mí me encanta nadar, yo nado en el mar, pero nado vestida. Llevo el traje de baño y nado con pantalón y manga larga y es muy pesado nadar así y me puedo ir a las 6 de la mañana. Pero tenemos que encontrar como el modo de hacer las cosas porque un cáncer de piel, de las fotografías que vemos, le cambia la vida al paciente. A veces cuando no son cánceres agresivos que sabemos que el paciente no se va a morir por un carcinoma vasocelular, pero a lo mejor va a perder la vista porque le hacen enucleación del ojo. O a veces vemos el cáncer que le afecta los labios, las encías, ¿no? El paciente no puede comer, o sea, puede ser algo muy terrible. Yo pienso que cada vez vemos menos los casos agresivos, muy avanzados, porque muchas veces los pacientes acuden a dermatología por cualquier causa y yo le digo al paciente, no vamos a tratar por lo que viene, porque mire, aquí tiene una lesión de cáncer y vamos a darle prioridad a lo que requiere tratarse. Vamos a Ahorita que tratar está, el cáncer. ay, perdón que me interrumpa, pero ahorita que dice eso de cuando llega el paciente así, ¿en qué momento decide mandarlo con el oftalmólogo cuando mencionaba que hay dermatólogos quirúrgicos que también hacen esto? Entonces, ¿cuándo es como del oftalmólogo y cuándo se decide quedar por el dermatólogo para ser tratado? En su experiencia, claro. Pues yo digo, solo si tienes el recurso. Por ejemplo, yo hago cirugías, yo puedo quitar los cánceres que son muy fáciles de quitar, pero así, cirugías como las que te enseñé, yo ahorita apenas estoy tomando el curso de cirugía. En el Instituto Dermatológico no los mandábamos a ningún lado porque ahí tenemos cirujanos, dermatólogos, oncólogos. Entonces no derivamos a los pacientes con el oftalmólogo nunca. Ahí se operan y cuando pensamos que ahí no pueden operarse, no los derivamos en el dermatológico no se derivaban con el oftalmólogo, se derivaban al Instituto Jalisciense de Cancerología
y ahí yo desconozco si habrá oftalmólogos. En el IMSS yo sí veo un cáncer pequeñito que yo pueda quitar, yo lo quito sin problema. Si para mí no representa, yo siempre digo que hago los procedimientos quirúrgicos que yo sé que el paciente va a quedar muy bien. Si no pienso que soy la mejor opción para el paciente, yo siempre derivo. Muy bien. Casi nunca al oncólogo quirúrgico los tiendo a mandar al centro médico, pues yo creo que todos estos pacientes los han visto ustedes. Los mando al centro médico, cuando están las lesiones en los párpados, los mandamos a oculoplástica. Bueno, nosotros los mandamos a oftalmología, yo creo que ustedes los mandan a oculoplástica, pero cuando volvemos a ver a los pacientes, a veces los pacientes dicen, sí, me vio el oftalmólogo, pero me mandaron con el cirujano plástico, o yo no sé si ustedes hagan cirugías conjuntas. No me ha tocado a mí que me interconsulten para hacer una en conjunto de dermatología y oculoplástica. O sea, generalmente yo también estoy en el instituto y entonces es oculoplástica directamente. Y es. Doctora, también preguntan que en primer nivel, ¿qué tratamiento pueden dar en lo que la derivan con un especialista? Yo les diría que en primer nivel no den ningún tratamiento, nada más enseñen al paciente acerca de las medidas de fotoprotección. Yo creo que también es identificar o aprender a identificar las lesiones. Creo que en párpado las queratosis actínicas son, pues se pueden confundir clínicamente con otras lesiones. Y más si no hay como mucha experiencia en verlas. Por ejemplo, las queratosis o queratitis seborreicas se pueden parecer bastante a las queratosis actínicas. ¿Cierto, doctora? ¿Hay alguna forma que podamos verlo clínicamente? O sea, ¿cómo diferenciarlo? Son diagnósticos diferenciales. Para nosotros, a veces sí se nos confunden tanto que tenemos que hacer una biopsia. Pero yo creo que a nosotros nos ayuda mucho tener la herramienta del dermatoscopio, porque el dermatoscopio nos da imágenes muy diferentes, o sea, nos hace muy fácil poder hacer el diagnóstico de una queratosis seborreica contra una queratosis actínica, los hallazgos dermatoscópicos. Entonces, no representa tanto problema porque tenemos esa herramienta. En mi hospital, yo puedo presumir, en mi hospital de segundo nivel tenemos un equipo de dermatoscopía de primer mundo porque compraron un equipo de telemedicina que tiene dermatoscopio y entonces cuando yo tengo que valorar un paciente, pues me voy al cuarto donde está ese equipo porque ese equipo está bajo llave, pero yo estoy viendo la piel del paciente en una pantalla que es como un televisor gigante, donde veo todas las características de la piel como si estuviera viendo la piel bajo el microscopio. Entonces ya con un lente de aumento que te da un dermatoscopio, no puedes confundir una queratosis seborreica de una actínica. Es muy fácil. Pero si tienes dudas, siempre tienes que hacer el estudio histopatológico. O sea, yo siempre digo, si tenemos duda de cualquier lesión, si es queratosis seborreica o actínica o cáncer de piel, nunca está de más hacer una biopsia. Creo que cuando yo empecé a trabajar en el IMSS, porque yo estudié en salubridad, en el primer hospital que llegué, el patólogo me decía, toma demasiadas biopsias. Y yo le dije, no, nunca son demasiadas biopsias. Y en el lugar donde yo estudié, en el Instituto Dermatológico de Jalisco, nos enseñaron que si quitábamos una lesión se enviaba a biopsia. O sea, no agarramos la lesión y la tiramos al bote de la basura, la mandamos a biopsia. Entonces, si vamos a destruir una lesión con electrocirugía o con criocirugía es porque no tenemos duda. Porque si tenemos duda, no destruya la lesión, porque si la destruyes, ¿qué mandas a patología? Ya no vas a saber el diagnóstico. Siempre, si tenemos duda, hacemos la biopsia. Muy bien. Doctora, ¿algún otro comentario que se quiera agregar? ¿Alguna otra duda, pregunta? Pues yo creo que aquí nada más puntualizar un poquito, a lo mejor no en primer nivel, a lo mejor tal vez segundo nivel,
que ya pueden a lo mejor identificar un poquito la lesión, o sea, ya identificar una queratosis actínica en párpados, que por ahí preguntaron. A lo mejor ahí sí, yo sí me animaría a dejar, como ya nos dijo Ceci, un 5-fluorouracilo o un imiquimod, pero no o sea, no dejarlo, digamos, cada 12 horas. Ya nos explicó Ceci que la lesión que hace en la piel, pues es una quemadura muy extensa. Y el párpado, pues sabemos que la piel es mucho más delgadita, entonces ahí a lo mejor dejarlo cada tercer día y la porción es mucho menor, la cantidad que se pone ahí. Y lo que yo aprendí es, como nos comentó Ceci, dejarlo por la noche para que el paciente durante el día no escurra y se meta adentro al ojito, porque a veces sí les molesta al paciente y hay que tener mucha precaución de que no se vaya a meter al ojo. Entonces dejarlo en la noche, que el paciente está dormido y se levante y limpie bien toda la superficie para que no se vaya a ir adentro al ojo. Y yo creo que irlo como que ver cómo lo tolera el paciente, porque sí es una quemadura y más en el párpado. Entonces puede ser cada tercer día o una vez por semana, a veces se puede indicar así. Y ¿qué otra cosa? Ceci, yo aquí te quería preguntar, los protectores solares, ¿cómo lo usas en la región del párpado? Porque igual que los tratamientos tópicos como el 5-fluorouracilo y el imiquimod, en el paciente con calor y todo esto se puede llegar a escurrir un poquito y meter adentro al ojo. Entonces a veces les decimos que no toquen el área ahí del párpado, ¿no? Yo siempre les digo que eviten el área alrededor de los ojos, que los ojos los vamos a cubrir con las gafas de protección ultravioleta. Que eviten el área alrededor de los párpados. Y el protector solar deben aplicarlo, si viven en un lugar con el clima como de Puerto Vallarta, deben aplicarlo por lo menos media hora antes de que salgan de su casa, porque si no, si van a salir y con el calor lo van a empezar a sudar. Y todos los protectores solares son súper irritantes cuando caen en el ojo. Entonces, que lo apliquen media hora antes de salir, siempre que eviten alrededor de los ojos. Los ojos los vamos a proteger con gafas de protección ultravioleta. Ahí no pongan protector solar. Y, bueno, la otra. Aquí, por ejemplo, cuando le indicas al paciente la protección o usar, por ejemplo, el ciclocrío, ¿lo utilizas también en el párpado? La crío, a mí no me atrevo a aplicarla en el párpado porque a mí me da terror que el paciente, porque, bueno, yo aplico la criocirugía con la técnica de usar las espreas, como si fuera un spray, ¿no? El tanque de criocirugía con spray. Jamás lo he aplicado en los párpados porque me da terror que el paciente abra los ojos. Y aunque hay la técnica de aplicar con hisopos, meter el hisopo en el nitrógeno líquido y aplicarlo directamente, como eso sí lo he hecho para lesiones como molusco contagioso o condilomas, yo he visto que es poco efectivo. Porque cuando tú agarras el hisopo y ya lo pones en la piel, como que ya perdió el frío y luego las lesiones no se quitan. Entonces, no, la verdad es que yo nunca hago un procedimiento que yo crea que pueda lastimar al paciente de alguna forma. Entonces, yo siempre le digo al paciente, podemos quitar todas las demás lesiones con criocirugía, pero las que están cerca del ojo no. Las que están cerca del ojo yo les hago electro y se quitan perfecto. Y con electro, o cuando yo voy a quitar una lesión cerca del ojo, siempre anestesio el ojo, o sea, pongo tetracaína oftálmica y además vamos a anestesiar la piel. Ponemos anestesia en la piel. No sé, es que a mí, yo prefiero cuidarme de que no me pase. O sea, no me ha pasado nunca porque nunca lo he aplicado ahí. Y otra de las cosas importantes es, por ejemplo, dependiendo de el sitio de localización de la lesión. Por ejemplo, hay
lesiones en el párpado que se localizan muy cerca de la vía lagrimal. Ahí el riesgo de que sea mucho más agresivo por el riesgo de la proximidad con la pared interna, o sea, me refiero al riesgo de invasión, es mucho más agresivo en ese sitio a que se encuentre en la pared externa. Entonces, por ejemplo, ahí el tiempo en que quien lo diagnostique o quien lo vea, el tiempo que se tarde en derivarlo es muy importante, porque de eso va a depender la cirugía o la cirugía que vaya a tener el paciente, ya sea una cirugía muy sencilla o una cirugía mutilante. Porque si toma vía lagrimal, se mete a pared interna, ya va a invadir la órbita. Y ahí ya hablamos, como lo que decías tú, ya una cirugía mutilante. Entonces, ahí ya cambia mucho el pronóstico. Entonces, sí, tener mucho en cuenta en dónde está el sitio de la localización de la lesión. Y lo otro es que siempre que tenemos duda de la lesión, biopsiar también, ¿no? Porque como en este caso del melanoma melánico, pues la verdad es que fue lo que menos pensamos, melanoma melánico. Y aparte porque es muy raro, ¿no? Y la verdad es que nunca nos imaginamos. Entonces, sí es muy importante el reporte histopatológico. No sé si hay alguna otra pregunta en el chat. No, muchas felicitaciones a la doctora Cecilia. También le mandan a felicitar aquí en el panel. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctora. Y creo que ya sí daríamos por terminada la plática, ¿verdad, doctora? Sí. Creo que ya no hay más. Ya no hay más preguntas ni comentarios. Muchas gracias, Ceci. También la hemos visto participando con los residentes de inmunoalergias en Centro Médico, ¿verdad, Ceci? Por ahí te he visto. Entonces, pues ya saben, Ceci está en Puerto Vallarta, en la clínica 42, Ceci. Sí. Y pues cualquier duda que tengamos, aquí está Ceci. Entonces, muchas gracias, Ceci, por haber aceptado la invitación. Gracias, Pau, por ayudarnos a coordinar esta sesión. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todos. Gracias, Odín, también por ayudarnos. Muy bien. Muchas gracias a todos y los invitamos la próxima sesión 21 de julio. Y como ahorita hablamos de lesiones premalignas, 21 de julio, la doctora Verónica Escalante del Hospital de la Luz. Vamos a continuar con carcinoma epidermoide. Los invitamos a todos, les estamos enviando la invitación. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Gracias, Pau, gracias, Ceci. Gracias a usted. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. En un momento más lo finalizo, doctora. Gracias.